Estados Unidos ha solicitado a Israel que permita la retirada segura de aproximadamente 200 combatientes de Hamás, actualmente escondidos en el sistema de túneles bajo las áreas controladas por las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de Gaza. Esta medida forma parte de los esfuerzos de Washington por impulsar la siguiente fase del nuevo marco de alto el fuego, basado en el plan de 20 puntos propuesto por el presidente Donald Trump. Anteriormente, se informó que Israel estaba considerando la posibilidad de permitir que los combatientes de Hamás se retiraran al territorio controlado por el movimiento en Gaza si entregaban sus armas. Sin embargo, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó inmediatamente después que el líder israelí no acepta ningún corredor seguro para los 200 combatientes de Hamás. Las estimaciones israelíes indican que este grupo de militantes sigue oculto en profundidad en la red de túneles en las áreas ya controladas por las FDI y no pueden salir a la superficie sin ser detectados. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha pedido disparar o capturar a todos esos combatientes. Mientras tanto, el empresario estadounidense de origen palestino Bishara Baba, quien ha actuado como intermediario en contactos con Hamás sobre acuerdos de alto el fuego, reveló que Hamás ha comenzado a aceptar entregar armamento pesado como parte del plan de paz. Según Baba, Estados Unidos también ha mostrado buena voluntad al aceptar la posibilidad de que Hamás solo entregue el armamento pesado mientras se le permite conservar armas ligeras para autodefensa. Hamás había declarado previamente en múltiples ocasiones que no se desarmaría por completo a menos que se estableciera un Estado palestino independiente. Cientos de empleados de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRRWA, han sido acusados de tener vínculos con Hamás, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP, según una investigación de la organización no gubernamental UN Watch. El estudio, realizado durante una década, revela la profunda relación entre la UNRWA y las organizaciones terroristas en Gaza. El informe recopila pruebas, testimonios y documentos que demuestran que al menos 490 empleados de la UNRWA han elogiado el terrorismo, incitado a la violencia o participado directamente en grupos extremistas. Entre ellos figuran altos cargos como Pierre Crayenville, excomisionado general de la UNRWA, quien se reunió con Suelt Al-Hini, dirigente de Hamás, antiguo maestro y presidente del sindicato de profesores de la agencia en Gaza. El informe añade que Fatah Sharif, líder de Hamás en el Líbano, ocupó cargos de gestión dentro de la organización de docentes de la UNRWA. En total, se identificaron 61 miembros terroristas vinculados a la agencia. La investigación también descubrió que muchos directores y profesores de la UNRWA pertenecen a la generación fundadora de Hamás y del FPLP. El nombre de Yahya Sinwar, arquitecto de la masacre del 7 de octubre, aparece igualmente en el informe, junto con pruebas de una reunión en 2021 con la subcomisionada general de la UNRWA, Leni Stenseth. Durante el encuentro, Stenseth se disculpó con Sinwar y le agradeció su buena disposición para cooperar. Numerosos empleados de la UNRWA fueron descubiertos difundiendo ideas antisemitas, elogiando a Hitler y alentando ataques contra Tel Aviv en redes sociales. El director de UN Watch, Hillel Neuer, afirmó: «La UNRWA no es una agencia humanitaria, sino una organización impregnada de miembros de Hamás. No se trata de unos pocos casos aislados, sino de un problema sistémico». Advirtió además que los países donantes deben decidir si seguir financiando a una agencia que alimenta a Hamás o exigir que la UNRWA rinda cuentas. A pesar de los dos altos el fuego, las fuerzas israelíes siguen implementando su estrategia en dos frentes clave en Oriente Medio, Gaza y Líbano. En Gaza, los ataques de las fuerzas de defensa de Israel continúan casi a diario, apuntando a objetivos que Israel considera como amenazas terroristas. En Líbano, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró tajantemente que Hezbollah está tratando de rearmarse y advirtió que Israel intensificará los ataques si el gobierno de Beirut no desarma a este grupo armado. El 3 de noviembre, las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, publicaron en X, textualmente: los terroristas cruzaron la línea amarilla y se dirigieron hacia los soldados de las IDF en el sur de Gaza, lo que representó una amenaza inmediata para los soldados.
Después de identificarlos para garantizar la eliminación del peligro para los soldados, las IDF atacaron a los terroristas. Los soldados de las IDF siguen desplegados de acuerdo con el acuerdo de alto y fuego y continuarán tomando medidas para eliminar cualquier amenaza inmediata. Este no es un comunicado raro de las IDF, sino algo común en los últimos días, cuando las fuerzas de defensa de Israel atacan objetivos en la Franja de Gaza, causando víctimas. Hamás y los funcionarios palestinos acusan a Israel de violar el alto el fuego, mientras que las IDF afirman que solo están eliminando los peligros para los soldados. Los medios palestinos informaron que al menos 3 niños resultaron heridos en un ataque con drones israelíes en el área de Shuhayaiya, en las afueras orientales de la ciudad de Gaza, al norte de la Franja de Gaza, la noche del 3 de noviembre. El ataque se produjo pocas horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, anunciaran que su fuerza aérea había atacado y eliminado a varios sospechosos que cruzaban la línea amarilla establecida por el ejército israelí en el sur de la Franja de Gaza. Sin embargo, las IDF no han confirmado la realización del ataque en las afueras de la ciudad de Gaza que hirió a 3 niños, como alegan los medios palestinos. A pesar de que los bombardeos no cesan y las partes se critican mutuamente sin tregua, las actividades de intercambio de prisioneros en el marco del acuerdo de alto el fuego continúan. 3 de los 11 prisioneros israelíes que fueron entregados recientemente por Hamás a través de la Cruz Roja Internacional han llegado a Israel y han sido identificados. Se trata de los soldados israelíes Asaf Hamami, de 40 años, Omer Neutra, de 21 años, y Oz Daniel, de 19 años. Los padres de uno de los prisioneros expresaron su alivio después de haber finalmente podido enterrar a su ser querido tras una larga espera. Durante 758 días vivimos entre la esperanza y un dolor desgarrador. Hoy, esa larga noche ha terminado cuando sabemos que Omer finalmente ha regresado a casa. Nuestros corazones están rotos, pero al menos ahora podemos comenzar el viaje para llevar a Omer a su lugar de descanso final, en la tierra que amaba y protegía. El viaje de Omer, desde su infancia en Nueva York hasta el campo de batalla en el sur de Israel, es un testimonio de coraje, fe y destino compartido de nuestras dos naciones. El regreso de Omer marca el fin de la larga noche de nuestra familia, pero no puede ser el final de la misión común que todos estamos llevando a cabo juntos. Al mismo tiempo, parece que las partes están apresurándose en preparar el establecimiento de una fuerza denominada Fuerza de Estabilización Internacional, ISF, por sus siglas en inglés. El sitio de noticias Axios reveló que obtuvo una copia del borrador de la resolución del gobierno de Trump en el Consejo de Seguridad de la ONU para la creación de la ISF. Esta fuerza le otorgaría a Estados Unidos y los países participantes una misión amplia durante 2 años para gobernar Gaza y asumir la responsabilidad de su seguridad. Según una copia del borrador publicada en Axios, la ISF sería responsable de proteger las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, garantizar la seguridad de los civiles y las áreas humanitarias, así como entrenar a nuevos oficiales de policía palestinos, con quienes la fuerza cooperaría. La misión de esta fuerza claramente incluiría el desarme de Hamás, con el borrador indicando que la ISF estabilizará el entorno de seguridad en Gaza asegurando el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, incluyendo la destrucción y la prevención de la reconstrucción de infraestructuras militares, terroristas y de ataques, así como la detención permanente del suministro de armas a grupos armados no estatales. El borrador también menciona que la ISF llevará a cabo misiones adicionales según sea necesario para apoyar el acuerdo de Gaza y será establecida y operará en consulta y estrecha cooperación con Egipto e Israel. Además, la resolución exige otorgar al Consejo de Paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el poder de un gobierno de transición con personalidad jurídica internacional, que establecerá el marco y coordinará la financiación para la reconstrucción de Gaza, según el plan integral, hasta que el gobierno palestino complete satisfactoriamente su programa de reformas. El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, declaró el lunes: los países aún están trabajando para lograr una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una fuerza de estabilización internacional en la Franja de Gaza,
y solo decidirán desplegar tropas una vez que el marco del plan esté completado. Fidan hizo la declaración después de una reunión en Estambul entre él y los ministros de Asuntos Exteriores de varios países musulmanes para discutir el frágil acuerdo de cese al fuego mediado por Estados Unidos en Gaza. Entre los países participantes se encuentran Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, EAU, Jordania, Pakistán, Indonesia y Turquía. Países que podrían contribuir con fuerzas para la misión internacional planeada para supervisar el cumplimiento del cese al fuego. Como saben, aún existen algunos problemas en la implementación seria del acuerdo de cese al fuego en Gaza, e Israel viola frecuentemente el acuerdo e impide la distribución de ayuda humanitaria al nivel necesario. Ahora hemos entrado en una fase crítica. ¿Cuáles serán las tareas y autoridades de la Fuerza de Estabilización Internacional en Gaza, ISF? Los países decidirán principalmente si desplegar tropas o no, basándose en eso. Creo que el despliegue de fuerzas será mucho más difícil si las tareas de la ISF contradicen los principios o políticas de los países participantes. Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad por la paz, dispuestos a sacrificarnos si es necesario, pero como acabo de decir, es importante que los documentos y el marco se construyan con calidad para que podamos apoyarlos de manera clara. Por lo tanto, nuestros esfuerzos y contactos diplomáticos sobre este tema continúan. En principio, apoyamos la visión de que los palestinos deben autogobernarse y que los palestinos deben asegurar su propia seguridad. La comunidad internacional necesita apoyar para que eso se logre de la mejor manera, ya sea diplomática, institucional o económicamente. Además del frente de Gaza, las IDF también anunciaron que habían lanzado múltiples ataques aéreos en Líbano, dirigidos a miembros del movimiento Hezbollah. Los dos últimos ataques, realizados el mismo día, eliminaron a 2 miembros de Hezbollah en las áreas de Nabatie y Aita ash-Shaba, ambas en el sur del Líbano. Las IDF afirmaron que los objetivos fueron eliminados después de ser detectados realizando actividades que violaban el cese al fuego vigente desde noviembre de 2024 entre Israel y Líbano. Muchos analistas regionales temen que Israel esté trasladando el foco de sus operaciones desde la Franja de Gaza al campo de batalla libanés e incluso podría reabrir la guerra en Líbano, similar al conflicto devastador que duró 14 meses, de octubre de 2023 a noviembre de 2024, entre el ejército israelí y el movimiento Hezbollah. Una gran multitud se congregó en la ciudad de Nabatie, en el sur del Líbano, el domingo, 2 de noviembre, para asistir al funeral de las personas muertas en los ataques aéreos israelíes. Hezbollah, que alguna vez fue el partido político más influyente en el Líbano, ha sido gravemente debilitado después de la guerra con Israel, en la que miles de combatientes y el líder veterano Hassan Nasrallah perdieron la vida. La peligrosa escalada por parte de Israel está directamente relacionada con el esfuerzo por obligar al Líbano a participar en negociaciones directas con el fin de lograr acuerdos de seguridad beneficiosos para Israel entre los dos países. Enfatizamos que Líbano ha cumplido plenamente con sus obligaciones en el cumplimiento del acuerdo de cese al fuego y todos sus términos. Israel no cumple en absoluto con este acuerdo, ni siquiera lo considera un compromiso que debe respetar. Están continuando con acciones agresivas y empujando al Líbano al borde de muchos peligros graves. Según el sitio de noticias Euronews, Israel ha advertido que intensificará los ataques contra Hezbollah en el sur del Líbano si el gobierno de Beirut no desarma al grupo armado, a pesar del acuerdo de alto el fuego a lo largo de la llamada Línea Verde, un acuerdo que ha sido violado continuamente por Israel durante el último año. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Hezbollah está intentando rearmarse y que Israel actuará en autodefensa, argumentando que tales operaciones son completamente compatibles con los términos del acuerdo de cese al fuego. El líder israelí Netanyahu enfatizó en una conferencia de prensa celebrada el domingo: "No permitiremos que Líbano se convierta en un nuevo frente contra nosotros y actuaremos cuando sea necesario".
El líder israelí también indicó que su país ha informado a Estados Unidos de sus planes, pero sin pedir permiso, y afirmó que Israel es responsable de su propia seguridad. El acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hezbollah se estableció en noviembre de 2024 bajo la mediación de Estados Unidos y Francia. Sin embargo, desde entonces, Israel ha realizado frecuentemente ataques aéreos en territorio libanés con el pretexto de dirigirse a combatientes e instalaciones de Hezbollah, aunque en la práctica, muchos ataques han causado víctimas civiles. Actualmente las fuerzas israelíes aún ocupan varias posiciones estratégicas en el lado libanés de la frontera. Aunque Hezbollah ha sido significativamente debilitado en el último año, el grupo mantiene capacidades armadas. El gobierno libanés ha condenado en múltiples ocasiones que los ataques israelíes causan principalmente daños a civiles y destruyen infraestructura civil, al tiempo que exigen la retirada de las tropas israelíes. Beirut también advierte que las acciones militares de Israel proporcionan excusas para que Hezbollah continúe reteniendo armas. Según el Ministerio de Salud de Líbano, más de 270 personas han muerto y unas 850 han sido heridas debido a las acciones militares israelíes desde que se ha violado el cese al fuego en múltiples ocasiones. De ellas, 107 eran civiles según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ningún israelí ha muerto por ataques desde Líbano desde que se emitió el cese al fuego. Aunque en cualquier frente, ya sea Gaza o Líbano, Israel parece seguir manteniendo la iniciativa militar. El frente diplomático sigue siendo una incógnita, ya que Tel Aviv no cuenta con el apoyo de países como Turquía y las naciones árabes. Si una fuerza de estabilización internacional beneficiará la situación de seguridad de Israel, aún está por verse. El conflicto en Gaza no solo ha llevado a muchas familias a la tragedia, el exilio, y ha sumido a la región en el caos, sino que también ha expuesto las contradicciones dentro de Israel. La crisis del servicio militar obligatorio en la comunidad Haredi no solo representa una prueba decisiva para la coalición gobernante del primer ministro Netanyahu, sino también un punto de inflexión crucial para el futuro político y social de Israel. El acontecimiento del 7 de octubre sacudió los antiguos supuestos sobre seguridad, justicia y responsabilidad cívica, obligando al país a enfrentarse a una pregunta fundamental. ¿Puede una sociedad seguir existiendo cuando la carga de defender la nación no se comparte de manera equitativa? El 30 de octubre de 2025, decenas de miles de personas marcharon por Jerusalén exigiendo que la comunidad judía ortodoxa extrema sea exenta del servicio militar de Israel. Al menos 2.000 policías fueron movilizados para hacer frente a la protesta. Los carteles en la manifestación decían: "El pueblo está con la Torá" y "cerrar la yeshivá es una sentencia de muerte para el judaísmo". Esta manifestación tuvo lugar tras una reciente campaña de represión, con miles de órdenes de reclutamiento enviadas a la comunidad judía ortodoxa extrema en los últimos meses. El debate sobre el servicio militar y quién debe estar exento ha causado tensiones durante mucho tiempo en la sociedad israelí y se ha convertido en un dolor de cabeza político para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante los 2 años de guerra en Gaza. Según una sentencia emitida cuando Israel fue fundado en 1948, cuando la comunidad judía ortodoxa extrema era muy pequeña, los hombres que se dedicaban a tiempo completo al estudio de los textos sagrados judíos eran exentos del servicio militar. Hoy en día, los judíos ortodoxos extremos, Haredi, constituyen alrededor del 14% de la población judía de Israel, es decir, alrededor de 1.3 millones de personas, y aproximadamente 66.000 hombres en edad militar disfrutan de esta exención. Esto ha causado un conflicto latente en la sociedad israelí que estalló con fuerza tras el evento del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó Israel. El acontecimiento del 7 de octubre de 2023 obligó a Israel a replantearse por completo su modelo militar. La visión de una fuerza compacta y tecnológicamente avanzada, que antes se consideraba la base del poder de defensa, ya no basta frente a una guerra prolongada. Israel ha comprendido que, además de la tecnología, necesita un ejército de infantería numeroso y preparado para desplegarse en múltiples frentes, algo de lo que actualmente carece gravemente. El sueño de que la inmigración judía, aliyá, procedente de Occidente pudiera compensar la escasez de personal, aún no se ha hecho realidad, mientras decenas de miles de hombres jaredíes sanos y en edad de servicio militar continúan exentos. La prolongada indecisión política ha incrementado el descontento social. Sin embargo, para los líderes jaredí, parece que el 7 de octubre de 2023 nunca ocurrió.
no perciben que cientos de miles de reservistas tuvieron que poner en pausa sus vidas personales. No sienten la frustración y la ira del público no jaredí sobre la carga desigual que deben compartir. Pero la realidad es que el evento del 7 de octubre de 2023 cambió Israel de maneras fundamentales. Uno de esos cambios es la forma en que los israelíes perciben la doctrina de seguridad y lo que es necesario para proteger el país. Antes del 7 de octubre de 2023, la suposición era que solo la disuasión pasiva podía mantener al enemigo a distancia. Pero ahora ha surgido la conciencia de que eso no es suficiente. Esto explica las fuertes reacciones de Israel frente a las amenazas en todos los frentes. En Gaza, donde el ejército israelí continúa destruyendo la infraestructura militar de Hamás, en Líbano, donde el ejército opera contra Hezbollah a pesar del alto fuego, y en Siria, donde 2 misiles lanzados hacia los altos del Golán en junio de 2025 provocaron una amplia respuesta de represalia por parte del ejército israelí. El conflicto actual ha estallado porque, durante décadas, los judíos ultraortodoxos no han cumplido con el servicio militar en las fuerzas de defensa de Israel. Han buscado eludir la ley mediante una serie de acuerdos políticos dentro de las coaliciones de gobierno. Pero ahora, el país se encuentra en medio de una guerra prolongada, la más larga en la historia de Israel desde 1948, el año de su independencia. Mientras la población derrama sangre, miles de soldados luchan durante meses, incluidos reservistas que se alejan de sus familias. No pertenecen al ejército regular, pero aún así van al frente como ciudadanos para defender a Israel. Han combatido entre 300 y 400 días sin ver a sus esposas e hijos, mientras los judíos ultraortodoxos evitan por completo servir al país, aunque siguen beneficiándose del presupuesto estatal. Si ellos no cumplen con el servicio militar, nos dirigimos a un enfrentamiento. La naturaleza de ese enfrentamiento es impredecible. Podría volverse violento, podría resolverse con un acuerdo político, o situarse en algún punto intermedio entre ambos extremos. Pero está claro que no se puede continuar así, cuando un gran grupo minoritario del pasado se ha convertido en una mayoría gobernante que no participa en el esfuerzo esencial del país por defenderse y asegurar su futuro. El año pasado, la Corte Suprema de Israel emitió una sentencia unánime en la que ordenaba al ejército comenzar a reclutar a los hombres ultraortodoxos. En su fallo, la Corte indicó que en ausencia de una ley que distinga entre los estudiantes de yeshiva judíos y los demás reclutas, el sistema de servicio militar obligatorio de Israel se aplicará a los hombres ultraortodoxos como a cualquier otro ciudadano. Esta sentencia provocó inestabilidad en el gobierno de coalición de Netanyahu. En julio, el Partido Ultraortodoxo de Israel, la Unión de la Torá Judía, UTJ, anunció que abandonaba la coalición de derecha del país, dejando a Netanyahu con una mayoría muy reducida en la Knesset. El Parlamento de Israel ha tenido dificultades para redactar una nueva ley de reclutamiento militar y hasta ahora no ha podido satisfacer las demandas tanto de la comunidad ultraortodoxa como del ejército. El problema fundamental aquí es que los judíos ultraortodoxos no consideran que el Estado de Israel, ni el movimiento sionista, es decir, el sionismo, el movimiento de autodeterminación del pueblo judío en su propia patria independiente, tengan valor alguno para la preservación del judaísmo. De hecho, se oponen a toda la idea del judaísmo moderno, a la modernidad en general y al propio Estado de Israel. Muchos de ellos incluso guardan luto en el día de la independencia de Israel. Sin embargo, han acumulado un poder político considerable, logrando establecerse en las instituciones estatales y obtener generosos subsidios gracias a su influencia dentro de la coalición gobernante. Netanyahu comprende que puede conceder a los partidos ultraortodoxos todo lo que desean y a cambio ellos le ayudarán a mantenerse en el poder. Ahora estamos presenciando un punto de inflexión. El pueblo de Israel está luchando una guerra brutal en Gaza, así como en otros frentes como el Líbano, mientras que los sectores ultraortodoxos nunca sirven en el ejército, alegando que están estudiando la Torá y recibiendo subsidios. Netanyahu no lucha por la victoria de Israel, sino por la victoria de su coalición, como muchos han señalado. Mantener la coalición gobernante es esencial para él, porque si la pierde, pierde el cargo. Tras los acontecimientos del 7 de octubre y el desastre que estos provocaron para el Estado de Israel, Netanyahu se ve obligado a aferrarse al poder. De lo contrario, su carrera política se derrumbaría. Está claro que Netanyahu se encuentra en una situación de bloqueo. Debe conservar el apoyo del bloque ultraortodoxo, ya que constituye la base de su poder. Los partidos jaredí son uno de los pilares fundamentales de la coalición gobernante de Netanyahu, pero se oponen rotundamente a cualquier forma de servicio militar obligatorio.
Mientras tanto, el ala centroderechista del partido Likud y los círculos militares están aumentando la presión, exigiendo que el gobierno endurezca la ley de reclutamiento y comience a reclutar a los hombres Haredi para el ejército. Este conflicto ha puesto a Netanyahu en una situación difícil, ya que debe equilibrar dos fuerzas importantes dentro de su coalición. Si Netanyahu cede a las demandas de los partidos Haredi y mantiene la exención del servicio militar para ellos, se enfrentará a una fuerte oposición del público, especialmente de las clases centristas y los partidarios del ejército, que están molestos por las grandes pérdidas sufridas en la guerra. Por otro lado, si opta por apoyar al ejército y obliga a los Haredi a cumplir con el servicio militar, esto podría desmantelar su frágil coalición, ya que los partidos Haredi han amenazado con retirarse del gobierno, lo que desencadenaría una grave crisis política. Las grandes manifestaciones de la comunidad Haredi y la presión del ejército están empujando al gobierno israelí hacia una crisis política prolongada. El tema del servicio militar se ha convertido en un desafío no solo para Netanyahu, sino también para la estabilidad de la política israelí en el futuro cercano. Se espera que Israel celebre elecciones a finales de octubre de 2026, con al menos 11 nuevos partidos políticos registrados, y la oposición de Netanyahu busca una vez más derrocarlo. Se considera que el ex primer ministro Naftali Bennett podría regresar e incluso liderar en caso de celebrarse elecciones. Sin embargo, los analistas advierten que en el pasado sus proyecciones en las encuestas fueron mucho más altas que sus resultados reales. Además de Bennett, diversas figuras, tanto nuevas como veteranas, como el ex asesor de Seguridad Nacional Yoram Eiland, así como militares y familiares de víctimas de la guerra, podrían incorporarse a la vida política, aportando un capital político basado en su experiencia directa. En el plano ideológico, una encuesta reciente de Midgam revela que el 66% de los judíos israelíes se identifican con la derecha o el centro-derecha. Solo el 14% se considera parte de la izquierda o el centro-izquierda, mientras que el resto se sitúa en el centro. Esta tendencia influirá significativamente en las estrategias de campaña electoral próximas. Después de la guerra de 12 días en junio, las relaciones entre Irán e Israel no muestran señales de aminorar la hostilidad. El líder supremo de Irán, el gran ayatolá Jamenei, emitió recientemente una declaración dirigida directamente a Israel, afirmando que la cooperación con Estados Unidos no será posible si Washington sigue apoyando a Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, también afirmó: Teherán está completamente preparado para cualquier escenario de confrontación nueva, e Israel sufrirá una derrota aún más severa si los combates se reanudan. Irán no detendrá su programa de enriquecimiento de uranio y no negociará sobre su capacidad de misiles balísticos. El 3 de noviembre, durante un encuentro con estudiantes en Teherán, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, declaró que Irán solo considerará cooperar con Estados Unidos si Washington cambia su política en la región. Señaló que en el caso de que Estados Unidos abandone por completo su apoyo al régimen sionista, retire sus bases militares y se abstenga de intervenir en la zona, entonces podría contemplarse la posibilidad de cooperación. La cooperación con Irán es completamente incompatible con la colaboración y el apoyo al régimen sionista maldito, Israel. En la situación actual, cuando todo el mundo ha sido testigo, comprende y condena a ese régimen, Estados Unidos sigue ayudándolo, respaldándolo y protegiéndolo. En tales condiciones, el deseo de Estados Unidos de cooperar con Irán carece totalmente de sentido y es inaceptable. Así es, si Estados Unidos abandona por completo su apoyo al régimen sionista, retira sus bases militares de esta región y deja de intervenir en los asuntos regionales, entonces podría reconsiderarse la cuestión de la cooperación. Pero eso no es algo que ocurra ahora ni en un futuro cercano. Algunas personas distorsionan la historia. Afirman que el conflicto entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos se originó a partir del eslogan "Death to America", muerte a Estados Unidos. Esa es una interpretación estúpida. Quien piense que una nación es enemiga de Estados Unidos por simplemente gritar "Death to America" está completamente equivocado. No, ese eslogan por sí mismo no es el factor determinante que ha llevado a Estados Unidos a oponerse o a enfrentarse a Irán. El problema real radica en la oposición fundamental e irreconciliable. Una contradicción esencial de intereses entre dos frentes opuestos, el frente de Estados Unidos y el frente de la República Islámica de Irán.
A mediados de junio, Israel lanzó una campaña de bombardeos sin precedentes contra Irán, lo que llevó a que Estados Unidos atacara a 3 instalaciones nucleares iraníes el 22 de junio. Imágenes satelitales publicadas por Maxar Technologies y Planet Labs mostraron que las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Natanz y el Centro de Tecnología Nuclear de Isfahan sufrieron graves daños tras los ataques aéreos. Las fotografías aéreas revelaron la presencia de camiones, excavadoras y maquinaria pesada concentrados cerca de la entrada del complejo nuclear subterráneo de Fordow, situado cerca de la ciudad de Qom. Si los informes de inteligencia concluyen que Irán podría enriquecer uranio a un nivel preocupante, ¿consideraría atacar de nuevo a ese país? Por supuesto, sin lugar a dudas. Seguro, el resultado sería increíble. Durante mucho tiempo, Israel ha considerado el programa nuclear de Irán como una gran amenaza para su seguridad nacional, debido al temor de que Irán pueda desarrollar armas nucleares. Además, Teherán siempre ha expresado preocupación por el apoyo de Irán a grupos armados hostiles a Israel, como Hezbollah y Hamás, lo que aumenta las tensiones y amenaza la seguridad israelí. El 6 de octubre, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Irán estaba desarrollando misiles balísticos intercontinentales con un alcance de 8.000 kilómetros y que con solo aumentar 3.000 kilómetros más, Irán podría tener en la mira ciudades como Nueva York, Washington, Boston, Miami o Mar-a-Lago. Las declaraciones de Netanyahu fueron duramente criticadas por el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, quien afirmó que Netanyahu había exagerado deliberadamente las capacidades defensivas de Irán para presentarlas como una amenaza. Actualmente, Irán posee un gran arsenal de misiles balísticos de fabricación nacional, entre los cuales se encuentra el misil Shahab-3, con un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros, suficiente para alcanzar el territorio israelí. En una entrevista con el canal de televisión Al Jazeera, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, el 2 de noviembre, indicó que Irán había controlado eficazmente la guerra de junio con Israel y evitado que el conflicto se extendiera por la región. Aseguró, Teherán está completamente preparado para cualquier escenario de confrontación nueva, e Israel sufrirá una derrota aún mayor si los combates se reanudan. Araghchi también subrayó que los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en junio no pudieron destruir el programa de enriquecimiento de uranio de Teherán. Dijo que, aunque algunos materiales nucleares quedaron enterrados bajo los escombros tras los ataques, la tecnología de Irán permaneció intacta. Araghchi afirmó que Irán no puede detener el enriquecimiento de uranio, al mismo tiempo que destacó que lo que no se puede lograr mediante la guerra, tampoco se logrará a través de medidas políticas. Además, señaló que Irán sigue abierto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos a través de negociaciones indirectas, siempre y cuando Washington deje de presentar lo que él llamó exigencias previas inaceptables e imposibles de cumplir. El ministro de Relaciones Exteriores también enfatizó que el programa de misiles de Irán no es un tema para discutir en las negociaciones y afirmó que sería un acto de locura que un país entregue su armamento. Actualmente, Estados Unidos no ha respondido a las declaraciones del líder supremo, Ali Khamenei, y del ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. El 2 de noviembre, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, subrayó que la destrucción de las instalaciones nucleares no podrá impedir el programa nuclear pacífico del país. Afirmó que Teherán reconstruirá dichas instalaciones con una fuerza aún mayor, pero reiteró que Irán no busca desarrollar armas nucleares. Estas declaraciones fueron realizadas durante su visita a la Organización de Energía Atómica de Irán y en una reunión con altos funcionarios del sector. Este conocimiento está en manos de nuestros científicos. La destrucción de los edificios y las plantas no nos detendrá. Reconstruiremos, y con una fuerza aún mayor. La visión que los países occidentales intentan difundir por todo el mundo es que nosotros perseguimos la energía nuclear para fabricar bombas, mientras que el líder supremo ha declarado y emitido una fatwa que prohíbe absolutamente dirigirnos hacia la fabricación de bombas. Siempre he afirmado que si confiamos en la inteligencia y en el equipo de nuestros científicos,
No podrán eliminar nuestra industria nuclear simplemente destruyendo una o dos instalaciones. Todo el trabajo que nuestros queridos compatriotas han realizado aquí es por la salud, la industria y la economía del país, así como para proporcionar la capacidad de abordar los problemas medioambientales. Mientras las tensiones entre Irán y las potencias occidentales siguen sin disminuir, Teherán mantiene su cooperación con Rusia, que junto con China se ha opuesto a la reimposición de sanciones sobre el programa nuclear de Irán en las Naciones Unidas. Recientemente, el portal News.az citó al vicepresidente y jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, AEOI, Mohammad Eslami, quien informó que Irán y Rusia han finalizado un nuevo acuerdo para construir conjuntamente 8 plantas de energía nuclear. Según Eslami, dentro de esta cooperación, 4 plantas se construirán en Bushehr y las otras 4 en diferentes regiones del país, cuyos lugares exactos serán anunciados posteriormente por el gobierno. Eslami explicó que la construcción de estas centrales nucleares tiene como objetivo garantizar un suministro de energía estable y limpia, capaz de satisfacer la creciente demanda eléctrica de Irán. También subrayó la necesidad de construir una planta nuclear a lo largo de la costa norte del país y añadió que, gracias a grandes esfuerzos, ya ha comenzado el proyecto de construcción de una planta nuclear en la provincia de Golestán. El jefe de la AEOI señaló que la construcción de estas nuevas plantas, en cooperación con Rusia, permitirá a Irán alcanzar una capacidad de producción de 20 millones de megavatios de energía nuclear, lo que representa un avance significativo hacia la independencia energética y el desarrollo sostenible. Omán, país que en múltiples ocasiones ha sido sede de las rondas de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, ha instado a ambas partes a retomar pronto las conversaciones luego de que el proceso se viera interrumpido por el conflicto entre Israel e Irán y los ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones nucleares de Teherán en junio. Durante una sesión del Diálogo de Manama, organizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IISS, en Bahrein, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, expresó su deseo de reanudar las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, al tiempo que hizo un llamado a los países del Golfo para reforzar el diálogo con Irán y con otras naciones consideradas rivales en la región. Cabe destacar que Omán, que desde hace tiempo desempeña un papel de mediador entre Irán y Occidente, ha acogido 5 rondas de negociaciones entre Washington y Teherán en lo que va del año. Los acontecimientos recientes muestran que Irán está entrando en una fase de consolidación de su poder tecnológico, político y diplomático, con el objetivo de mantener su autonomía y afirmar su posición en el nuevo orden regional. A pesar de enfrentar una fuerte presión externa, Teherán parece optar por no entrar en una confrontación directa, sino seguir una estrategia firme pero flexible. Está dispuesto a cooperar si se cumplen las condiciones, pero sin hacer concesiones en los asuntos fundamentales. En un contexto mundial marcado por profundos cambios en el equilibrio de poder, la manera en que Irán defina su línea política seguirá siendo un factor clave para el futuro de la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio.